¿Qué tal? Un gusto saludarles. Mi nombre es Elías González y este es otro video del blog Amanecer, blog de filosofía, mística, espiritualidad y una serie de otras cosas que vamos aquí compartiendo. En esta ocasión vamos a hablar de un libro muy bello dentro de, digamos, el gran bagaje que hay de literatura más contemporánea, accesible, para adentrarse a pues, la dimensión espiritual y mística también en la experiencia cristiana, que es lo que estamos hablando en este video. Se trata del libro El silencio de María de Ignacio Larrañaga. Voy a platicarles un poco en cuestión de él hoy, que además es 8 de septiembre del 2025, y lo digo simplemente porque coincidió, digamos, terminé de leer el libro hace unos días, pero hoy asistiendo a la Eucaristía por la mañana, pues es el día de la Natividad de María, ¿no? Según la tradición, porque bueno, no hay datos, digamos, históricos en torno a eso, pero pues la tradición reconoce este día como esa fiesta, en la Iglesia Católica por lo menos, y pues bueno, me pareció como lindo poder hablar de este libro que tenía pendiente, comentarlo, pues este día, ¿no? Y subir el video el día de hoy. Bien, antes de comenzar el libro, me gustaría pues decir pues algunas cosas sobre el autor. Quizás en un futuro junte más datos. Simplemente decir que Ignacio Larrañaga, ya fallecido, justamente en la ciudad de Guadalajara, desde donde yo estoy ahorita haciendo este video, Guadalajara, México, pues bueno, fue pues un escritor, ¿no? Espiritual, profundamente influyente, cuya obra, bastante vasta, eh, ha alcanzado a muchísima gente, ¿no? Porque no solamente ha propuesto una serie de libros, sino que también una metodología, ¿no? Como escuelas de oración, en donde ha acompañado a muchísima gente en su experiencia espiritual, ¿no? Y yo creo que eso es fundamental. Yo en lo personal, pues no conozco a fondo, nunca he asistido a uno de los espacios de oración y vida, que es un poco su propuesta. Conozco gente que lo ha vivido y en general pues han salido muy encantadas con una fe también fortalecida y adentrándose el misterio de la divinidad. Quizás también pues habrá otras personas que no les encante, pues ahora sí que para todos los gustos, pero sí me parece como interesante como la obra que deja sobre todo a nivel literario. Ahora sí, también, digamos, venía un poco esta inquietud de abordar, y de hecho, pues este no va a ser el único libro que voy a comentar en torno a su obra, posteriormente vendrán más, y es que ya en más de una ocasión me han preguntado, ya sea en los comentarios o por el chat de, por ejemplo, de Facebook de Blog Amanecer, que por cierto, pues eso, les recordamos que desde Blog Amanecer tenemos un Facebook, tenemos un Instagram, y también un correo electrónico. El correo electrónico es amanecerblogmística@gmail.com, y ahí, ya sea en el Instagram o en el Facebook o en el correo electrónico directamente, nos pueden hacer preguntas, nos pueden hacer llegar comentarios. Claro que aquí en los videos siempre tratamos de responderlos, eh, y también nos pueden hacer preguntas más directas o invitaciones o cosas ahí por estos medios que acabo de mencionar. Y en más de una ocasión me han preguntado, digamos, no exactamente, pero sí las preguntas han ido por cuál es mi opinión en torno a Ignacio Larrañaga y si considero que él es un místico. Pues bien, como les digo, no soy particularmente un conocedor ni de su persona, su trayectoria, ni de toda su obra escrita, y tampoco del método que él propone de oración y vida. Para poder, digamos, responder a esta pregunta, tendría por lo menos que conocer, ¿no? Más de su literatura y de su propuesta, de su vida, obviamente, ¿no? Pero yo creo bueno, a mí ya no me tocó conocerlo en persona, pero este tipo de este primer video y otros que tampoco pienso abordar toda su obra, pero son como este esfuerzo de tratar de responder esta pregunta. Yo considero, por lo poco que sé de él, que bueno, fue un sacerdote, que también
digamos, de ámbito franciscano, que tiene también una serie de experiencias profundas, que comienza a escribir, del Silencio de María es de los primeros, ya del siglo pasado. Eh, y como les digo, pues a mí me suena que detrás hay una auténtica experiencia de Dios, ¿no? Es obviamente una literatura muy accesible y creo que eso además es de reconocerse, ¿no? Porque hoy pues creemos que hablar de Dios es hablar en términos súper oscuros y esotéricos, cuando en realidad pues no tiene por qué ser así. Y repito, pues yo creo que hizo accesible pues también toda una pedagogía de camino místico y de profundización en el misterio de Dios, de manera pues eso, accesible, bella, pero al mismo tiempo confrontante y profunda. Entonces, habiendo dicho eso, ¿no? Vamos a tocar un poco más este tema, el silencio de María. Creo que el título es extraordinario, el título realmente muestra este sabor que tiene María. La figura de María pues es fundamental en la historia de la salvación, según la tradición cristiana. También es fruto de choques y de disputas, ¿no? Respecto a si se le adora o no se le adora, en qué sentido se le adora, cuál es el límite, cuál es su papel y bueno, obviamente pues el gran fruto de discusiones eternas, pues su asunto de la Inmaculada Concepción, etcétera, ¿no? Entonces, claro está que a ver, si es un libro que nos acerca a la Mariología, ¿no? El estudio teológico de María, yo creo que sobre todo es una invitación a relacionarnos con ella, ¿no? Y me parece que eso es lo más importante. Eh, en lo personal, pues bueno, yo vengo de alguna, sobre todo cuando era niño, pues de relación con la congregación de los hermanos maristas y entonces claro que curiosamente, pues no, digamos, durante esos años, pues no, siento que no se incrustó en mí esta devoción a María hasta tiempos posteriores que fui experimentándola de manera presente. Y a mí me llama mucho la atención cómo en la experiencia de muchos místicos y muchas místicas, María juega un papel como de puerta hacia Jesús, ¿no? De hecho, yo recomiendo mucho y para mí es algo que todos los días lo hago en mi oración, pedirle a María que me lleve con su hijo, ¿no? Y eso es realmente pues una gracia que ella nos va a acompañar. Mm, hablaré más del libro, ¿no? Pero pues basta decir entonces que realmente pues es la maestra. O sea, para mí la madre, que es este, esta manera de referirnos a ella que recupera la Rañaga, ¿no? Dice, las primeras comunidades así se referían a María, la madre, ¿no? La madre. Y entonces eso, como estar referidos a la madre, ¿no? Y lo que ella nos aporta en el camino del encuentro con Jesús y del encuentro con Dios, pues me parece fundamental. Es la gran maestra mística, es el modelo, ¿no? Ya decía incluso el propio, por ejemplo, Iván Illich, cuando decía, esa mujer a quien desde joven considero mi modelo, ¿no? Y yo creo que esa es la invitación, ¿no? Independientemente de cómo vamos, como, pues sí, considerando, creyendo, etcétera, creo que es una de las grandes maestras de la mística. Por aquí está cayendo un tormentón, ¿no? Entonces, también un día interesante para estar haciendo este video en torno a María. Bien, el libro de la Rañaga, como les digo, como muchas de sus obras, mezcla distintos registros literarios, ¿no? Hay aspectos más narrativos en donde nos cuenta pues cómo pudo haber experimentado María la anunciación, perdón, cómo pudo haber experimentado su relación con Jesús siendo niño y cuenta pues sí anécdotas, posibilidades, luego especula, ¿no? Porque de María sabemos poquísimo, ¿no? Y es una de también de las otras variantes de este libro, ¿no? Que se pone también a dialogar con teólogos que han estudiado la figura de María y se enfrentan, y también se enfrenta a la Rañaga, pues al límite, ¿no? Que tenemos, que si de Jesús sabemos poco realmente, ¿no? Porque los evangelios
pues dicen mucho, pero al mismo tiempo nos dicen de 3 años, y de esos 3 años también nos dicen, pues no las 24 horas de esos 3 años, ¿no? Pues de María sabemos todavía menos, ¿no? Sabemos, pues al principio de algunos evangelios, ni siquiera de todos, eh, ni siquiera es que todos digan exactamente lo mismo, de la misma manera, y aparece pues en algunos más, otros menos, que si en la boda de Canaán, que si en la cruz, pero digamos que tampoco es la personaje que más sale, ¿no? Quizás salga, tiene más intervenciones Pablo, Juan o otros discípulos, ¿no? Otros personajes, incluso otras mujeres. Pero sin embargo, María, ¿no? Bendita entre las mujeres, realmente va a ser esta, repito, maestra de oración, maestra mística. ¿Por qué? Porque realmente logra vivir este silencio. Y grandes místicos como el maestro Eckhart van a hacer referencia, ¿no? A esta experiencia de cómo engendramos a Dios internamente y cómo de alguna manera estamos todas y todos invitados, así como a ser otros Cristos, también a ser otras Marías, me voy a atrever a decirlo, esto no lo dice, pero digamos, aunque sí, de alguna manera, ¿no? Eh, y nos están, digamos, como refiriendo la arañada constantemente a esta experiencia. A mí me gusta mucho imaginar el nivel de silencio que tuvo que haber experimentado la joven María, ¿no? La joven, 13 años quizás, entre 12 y 15 años, según, digamos, las tradiciones esponsales de la época, eh, que en la edad que tuvo que estar María, el nivel de silencio para captar la presencia de este Dios, y poder, digamos, experimentar este nivel de silencio para ser fecundada, ¿no? Para ser, eh, ahora sí que la receptora de este mensaje y el nacimiento del Hijo según la tradición, ¿no? Del cristianismo. Entonces, la rañaga va justamente como jugando con eso, ¿no? Digo jugando en el sentido de contarnos, especulando, debatiendo, proponiendo hipótesis, presentándonos al personaje que fue María de Nazaret, una de las pobres de Dios, ¿no? Pobres de Dios, eh, como Jesús, ¿no? Personas que conocían, ¿no? Lo que es vivir al día, así como tantas personas también hoy, y cuya única confianza está puesta, pues, en el Creador, ¿no? En el único merecedor realmente de todas nuestras confianzas. Bien, además de todo esto, para abonar también al libro, y siendo María gran maestra de contemplación y de mística, este libro también contiene muchas páginas en donde aparentemente se desvía del tema mariano, pero digo entre comillas y aparentemente, porque parece como esbozar algo del camino cristiano. Por ejemplo, ¿qué papel juega el silencio? El desierto. Pero claro que está totalmente inscrito dentro de el marco de pensar la espiritualidad de María, ¿no? Y entonces nos hace referencia a qué significa este proceso místico en el cristianismo para encubrar también a María como como la cumbre también de la mística cristiana. Entonces, por estos elementos, ¿no? Uno nos ayuda a conocer más profundamente la figura de María de Nazaret, su tiempo, su contexto, que tuvo que haber vivido internamente, acompañándonos quizás hipotéticamente en sus reflexiones. ¿Por qué fue a ver a su prima Isabel? Se estaba escondiendo, fue un llamado de Dios también ir hacia allá. ¿Qué habrá pensado José? ¿Qué habrá pensado ella de José? ¿Estaba enamorada? ¿No estaba enamorada? Tenía ilusión de una vida matrimonial, pero entonces cómo también se vuelve una persona absolutamente libre, cómo vive también los procesos de la infancia de Jesús, qué le fue transmitiendo, qué de María tiene Jesús, ¿no? Me cuenta un sacerdote amigo que recientemente, hablando de María, pues dice pues todo lo que María le enseñó a Jesús y que a medio de la misa una señora se levantó toda enojada diciendo eso es blasfemia. Si Jesús ya lo sabía todo desde el principio, María no le pudo haber enseñado absolutamente nada, ¿no? Bueno, pues entonces pues pareciera que Jesús entonces pues era una suerte de ilusión, ¿no? Que simplemente ahí medio se hizo humano, pero en realidad era ilusorio. No, Jesús se hizo plenamente humano, según la experiencia que se tiene
quien ha conocido, quien se ha encontrado con el resucitado, Jesús plenamente humano, y en esta plenitud humana también aprendió, también se equivocó, también le dolió, también tuvo que discernir hacia dónde le llevaba el Espíritu por invitación de su padre, y su madre, ¿no? La madre, María de Nazaret, seguramente le fue acompañando de manera directa, de manera explícita, mostrándole y enseñándole las tradiciones de su pueblo en cuestiones de fe, pero seguramente también lo cotidiano. Seguro María le enseñó a hablar, seguro María, porque recordemos que según la tradición, pues bueno, José no estuvo, digamos, pues ya en cierta época de la vida de Jesús, muy temprano se quedó huérfano de padre humano Jesús, y entonces María pues fue básicamente pues seguro quien lo acompañó, quien sabe también qué intimidades hablaron, compartieron. María quizás también, así como Jesús aprendió de ella, ¿qué aprendió María de Jesús? De su actitud de acercarse cada vez más al Padre, de su actitud de mantenerse libre de otro tipo de compromisos que le impidieran, digamos, el ministerio tal y como lo vivió. Y ella cómo se dolía, ¿no? De ver a su hijo, pues quizás juzgado por otros de Nazaret como un bicho raro que no se casaba o cosas por el estilo, ¿no? Que se iba y que dejaba desahuciada a su madre porque al final del día era su responsabilidad estar María sola. ¿Cuántas noches no pasó sola María en Nazaret? Con sus familiares seguramente, pero sin su hijo y sin José. Entonces, todo eso, pues María fue aprendiendo, guardándolo en silencio en el interior de su ser, de su corazón. Y entonces, ¿cómo le transmitió eso a Jesús? Y cómo también ella fue interpelada, cuestionada por la vida de Jesús, de su hijo, y cómo seguramente también su visión del Mesías también fue destruida por el Mesías que terminó siendo su hijo, cómo acompañó a su hijo en la cruz. Una cuestión que me imagino pocas, pero lamentablemente demasiadas madres conocen ese sufrimiento de perder a su hijo, ¿no? Pero María ver cómo pasaba, ¿no? Eh, y, por ejemplo, ¿no? Simbolismos que aparecen. ¿Qué significa en Juan Jesús diciéndole, madre, he aquí a tu hijo, hijo, he aquí a tu madre? ¿Qué significa eso? A nivel eclesiológico, pues que Jesús nos da a su madre, también como guía y como madre de la iglesia. A nivel espiritual, María como puerta o puente hacia Jesús, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces todo esto lo aborda este bello, corto, pero profundo libro, El silencio de María de Ignacio Larrañaga, editorial San Pablo, muy recomendado aquí en el blog Amanecer, y esperemos próximamente estar con más libros también de este autor, así como otras reflexiones, cursos y cosas que aquí vamos compartiendo en el canal. No se olviden de suscribirse, darle like a este video, mandarlo sus preguntas, tanto aquí abajo, pero también en la ya mencionada página de Facebook, Instagram y el Gmail, que es amanecerblogmistica@gmail.com. Bendiciones, nos vemos hasta la próxima. Yo soy Elías González y espero que estén muy bien.